Aquella cena de domingo fue de las que parecen inofensivas hasta que ya es tarde. Mi mamá, Jessica, había puesto la mesa con el mantel bueno, el que siempre olía un poquito a closet, y mi tía Sara llegó con una ensalada en un bol de vidrio que chocaba con todo. Mi hermano habló casi todo el tiempo. Hablaba rápido, seguro, como si las frases ya vinieran con aplauso incluido. Yo me quedé acomodando servilletas, doblándolas y desdoblándolas, porque en algún punto aprendí que tener las manos ocupadas parecía una versión aceptable de existir. Cuando salió el tema de la universidad, mi abuela Margaret soltó una risa suave y dijo que al final cada quien llega donde le toca. Nadie lo dijo con maldad, y por eso dolió más. Mi hermano contó que su profesor lo había recomendado para un premio, y mi mamá lo miró con ese orgullo que casi ilumina. Luego ella giró hacia mí, apenas, como quien recuerda un plato que falta, y dijo, «¿Y tú ya decidiste qué vas a hacer? Algo práctico, ¿no?» Sara agregó, como si me estuviera cuidando, «Community College es más tu nivel. Además es más barato». Yo asentí porque era más fácil que explicar la vergüenza que me subía por el cuello. Margaret remató con esa frase que se disfraza de consejo. «Y no te obsesiones con esas carreras difíciles, mija. Girls don't need STEM degrees». Yo tragué despacio, como si el agua se hubiera espesado, y miré mi plato sin hambre. En la esquina de la mesa mi teléfono vibró dentro de mi bolso y nadie lo notó. Esa vibración se sintió como una vida secreta pidiendo permiso para asomarse. No dije nada porque esa noche no necesitaba defenderme, solo sobrevivirla. Lo que ellos no sabían no era impresionante, solo era algo que aún no le había dicho a nadie. Al día siguiente, cuando la casa se quedó en ese silencio del lunes, yo abrí mi mochila y encontré el folleto que había escondido entre cuadernos. Northwestern, con una foto de un edificio de piedra que parecía frío incluso impreso. Lo había agarrado en la oficina de consejería como quien roba algo pequeño, no por maldad, sino por miedo a que alguien te vea querer demasiado. Me senté en el suelo de mi cuarto, pegada a la cama, y pasé los dedos por el papel brillante. En la foto había estudiantes sonriendo, pero lo que a mí me atrapó fue el cielo, un gris limpio que prometía distancia. Mi mamá golpeó la puerta una vez, suave, y preguntó si quería ayuda con lo del formulario. Yo contesté que no, que ya casi terminaba, aunque ni siquiera sabía cuál formulario se suponía que era el que ella imaginaba. En la sala, mi hermano practicaba un discurso para algo, con esa voz de ganador que yo no sabía imitar ni aunque quisiera. Yo abrí mi laptop. Yo estudiaba cuando todos dormían, pero no era esa imagen bonita de película con velas y música. Era mi lámpara barata zumbando, el ventilador haciendo un ruido irregular, y yo con el cabello recogido con una liga que me dejaba dolor de cabeza. El SAT estaba pegado en mi pared, no el examen, sino una hoja con fórmulas y vocabulario que yo misma hice porque no podía pagar cursos. Mi hermano se burlaba a veces, sin crueldad abierta, solo como quien comenta el clima. «¿Para qué te estresas? Yo saqué lo que saqué sin tanto show». Una noche, ya tarde, él dejó su reporte de puntaje sobre la mesa de la cocina y yo lo vi de reojo cuando fui por agua. 1200, escrito ahí como si fuera definitivo, como si el número fuera una personalidad. Me sorprendió más la tranquilidad con la que él lo llevaba, como una chaqueta cómoda. En mi cajón, debajo de calcetines, yo guardaba mi propio reporte, doblado y desdoblado tantas veces que el papel parecía viejo. 1580. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi mamá, porque ya había visto cómo la familia celebraba algunas cosas y minimizaba otras, y yo no quería que mi número se convirtiera en un argumento en la mesa. Había noches en que lo miraba y no sentía alegría, sentía una especie de culpa rara, como si me hubiera colado a una fiesta que no era para mí. La tía Sara me mandaba mensajes con enlaces de programas más realistas, y yo respondía con un pulgar arriba que se sentía como rendición. En la escuela, mi consejero me decía, «Tú eres muy aplicada», con ese tono que a veces significa, «pero no brillante», y yo sonreía como si me estuviera haciendo un favor. Sin embargo, en la madrugada, cuando resolvía problemas y me salían bien, no había aplausos ni testigos,
solo un alivio silencioso que me calentaba el pecho un segundo. A veces me quedaba viendo el cursor parpadear en la pantalla, esperando que apareciera alguna señal de que todo ese esfuerzo servía para algo. No lo sabía entonces, pero ese parpadeo iba a perseguirme más adelante, en un lugar donde el silencio ya no iba a ser tan seguro. Mi primo Emma, sí, Emma, aunque siempre le hacían chistes por el nombre, vino una tarde a recoger unas cajas y me encontró en la sala con mis cuadernos abiertos. Miró las hojas llenas de ecuaciones y dijo como con ternura: «¿Todavía con eso? Te vas a cansar. Además, ya sabes lo que dice la familia». Yo no le pedí que terminara la frase. Igual cayó en el aire: que las niñas se cansan, que las niñas se casan, que las niñas no necesitan romperse la cabeza con números. Yo me reí bajito para que no se sintiera culpable por repetirlo. Después, cuando él se fue, mi mamá... Hubo una temporada en la que me volví experta en hacer cosas sin que pareciera que las hacía. Imprimía ensayos en la biblioteca, no en casa. Guardaba recibos de solicitudes dentro de libros que nadie abría. Practicaba preguntas de entrevistas mientras me bañaba, porque el sonido del agua tapaba mi voz temblorosa. Mi mamá se enojó un día porque encontró un sobre con el logo de una universidad, yo ni recuerdo cuál, y dijo, medio riéndose, medio preocupada: «¿Qué es esto, Amanda? ¿Ahora te crees...?» Amanda era yo, pero en su boca sonó como si me estuviera llamando a orden, como si mi nombre fuera una travesura. Yo le dije que era solo información, nada serio. Ella me miró con esa mezcla rara de amor y miedo, como si una hija ambiciosa fuera una forma de peligro. En la escuela, una profesora me invitó a un club académico y yo dije que no estaba segura, que tenía otras cosas, porque me daba pánico que mi familia se enterara y lo interpretara como un acto de arrogancia. Esa noche, igual me quedé hasta tarde resolviendo problemas, con los nudillos marcados de tanto borrar. La goma del lápiz dejó el papel áspero y blanco, como una cicatriz. Había momentos en que me preguntaba si estaba haciendo todo esto por mí o por probar algo, pero cada vez que intentaba parar, me entraba una ansiedad que no sabía nombrar. Mi hermano, desde su cuarto, se reía con videojuegos y amigos, y esa risa me recordaba lo fácil que era vivir sin que tu valor dependiera de una aceptación. Un viernes llegó un correo a mi bandeja de entrada y yo lo vi en la vista previa, solo una línea: actualización de su solicitud. No lo abrí, lo dejé ahí flotando, porque había aprendido que la esperanza es más manejable cuando está cerrada. Me fui a dormir con el teléfono boca abajo, como si la pantalla pudiera quemarme. Al día siguiente, en el supermercado, vi una revista con universidades en la portada y me dio risa pensar que la gente compraba eso por curiosidad, como quien compra chismes, mientras yo lo vivía como si fuera una enfermedad secreta. No entendí por qué me costaba tanto abrir un simple correo, hasta que lo vi claro. Si lo abría, la historia cambiaba, y yo todavía no sabía si estaba lista para vivir en una versión distinta de mí. Cuando por fin llegó el momento de visitar una universidad, no fue con mi familia, fue con la escuela, en un autobús que olía a desinfectante y papas fritas. Nos llevaron a Yale en un día nublado y yo me senté junto a la ventana como si eso me diera derecho a mirar. Había árboles sin hojas, estudiantes caminando rápido con café en vasos de cartón y edificios que parecían sostener siglos de conversación. Saqué el celular. Las semanas siguientes fueron una mezcla de espera y fingir que no esperaba. Mis amigas hablaban de vestidos para graduación, de fiestas, de quién iba con quién, y yo me reía en los momentos correctos como si mi cabeza no estuviera en otra parte. En mi cuarto, el suelo se llenó de borradores y sobres. Había una noche en la que mi mamá entró sin tocar y me encontró frente a la computadora, la cara iluminada por un portal de aceptación. Cerré la pestaña tan rápido que el ventilador de la laptop sonó como un suspiro. Ella frunció el ceño y dijo: «¿Qué haces despierta a estas horas? ¿Te vas a enfermar?». Yo dije que estaba terminando tarea. Ella no insistió, pero se quedó en la puerta un segundo más, mirándome como si quisiera preguntar algo y no supiera cómo. Cuando se fue, me quedé con la mano en el mouse, inmóvil, sintiendo que el corazón me golpeaba en la garganta.
Esa madrugada recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón. Luego otra. También la ignoré. No porque no me importara, era porque me parecía imposible que alguien me estuviera buscando a mí, como si mi nombre pudiera ser importante para un desconocido. En la cocina, al día siguiente, Sara me dijo por altavoz que había intentado llamarme, que era por un programita que había visto, y mi mamá me regañó bajito por no contestar. Yo asentí y me serví cereal, el sonido de las hojuelas cayendo como lluvia seca. Esa tarde en la biblioteca imprimí otra vez mi ensayo personal y lo leí en voz baja, corrigiendo palabras como si fueran pequeñas mentiras. No era una historia heroica, era una historia triste, y eso me daba miedo, porque no sabía si la tristeza era algo aceptable en una solicitud. Guardé el papel en un folder azul, y ese folder se quedó conmigo como si fuera un animal vivo. Al salir, vi a mi hermano en el estacionamiento riéndose con amigos, y pensé lo fácil que era no cargar nada secreto. En el camino a casa, el teléfono vibró una vez más, y yo lo miré sin desbloquearlo. Todavía no sabía que esas llamadas no se iban a rendir, solo iban a cambiar de forma. Un día llegó un correo distinto, uno que no parecía automático. No decía felicidades, no decía lamentamos, solo decía algo como por favor confirme recepción, y traía un archivo adjunto. Yo lo abrí con las manos frías, sentada en el suelo, porque sentarme en la cama me hacía sentir demasiado cómoda para lo que fuera a pasar. El archivo era una carta con lenguaje formal, y en medio, casi escondido, mencionaba una posibilidad de ayuda financiera si yo aceptaba ciertas condiciones. No era una promesa, era un tal vez, y sin embargo me mareó. Era de Johns Hopkins, y me quedé viendo ese nombre como si fuera un idioma que yo apenas estaba aprendiendo. Cerré los ojos. Yo empecé a llevar mi teléfono en modo silencio casi siempre. En clase, en la mesa, bajo la almohada. Me daba pánico escuchar una notificación en medio de la sala y que todos levantaran la cabeza. Una tarde llegó un sobre a nombre mío. Mi mamá lo dejó en el mostrador como si fuera publicidad. Yo lo vi y sentí que la piel se me erizaba. No lo abrí ahí. Me lo llevé a mi cuarto. Cerré la puerta, me senté en el suelo otra vez y lo abrí con cuidado para no romper nada, como si el papel fuera delicado por dentro. Era una notificación de un $95,000 Renewable Grant. No estaba gritando «eres brillante», solo decía números y condiciones. Y aún así se me llenaron los ojos de lágrimas, de esas que salen sin permiso. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. No era felicidad completa, era un alivio que dolía, como si mi cuerpo finalmente soltara un peso que llevaba meses apretado en el pecho. Me quedé ahí un buen rato con la carta en el regazo y pensé en todas las veces que Margaret me había dicho que no me ilusionara, en todas las veces que Sarah había sugerido algo más tu nivel. Pensé en mi hermano, en cómo a él le ofrecían el mundo como una bandeja, mientras yo tenía que abrir sobres a escondidas como si estuviera robando. Cuando bajé a cenar, mi mamá me preguntó por qué tenía los ojos rojos. Le dije que era alergia. Ella asintió sin insistir, como si también prefiriera una explicación simple. En la mesa, Margaret habló de una vecina cuya hija se casó joven y ya no sufre, y todos rieron. Yo corté mi comida en pedazos pequeños, como si eso me ayudara a tragar mi propia vida. Más tarde, Sarah llamó de nuevo, y mi mamá puso el teléfono en altavoz sin preguntarme. Sarah dijo, ¿ya decidiste? No te vayas a hacer ideas. Tu hermano es el smart one. Mi mamá no la corrigió. Solo suspiró. Yo me quedé mirando la pared, sintiendo que algo en mí se endurecía, no como coraje, más como claridad. Esa noche guardé la carta del grant en una carpeta y la metí en el fondo de mi mochila, debajo de libros pesados. Esa carpeta se quedó en mi bolsa más tiempo del que debería, porque yo todavía no sabía cuándo era seguro existir en voz alta. El proceso. La noche en que todo se sintió oficial
Yo no estaba preparada para que también se sintiera frágil. Abrí el portal otra vez, porque no confiaba en mi memoria, porque quería ver la misma información repetida para creerla. La pantalla tardó en cargar. Me pidió usuario, contraseña, un código que llegó por mensaje. Y luego, cuando entré, había un vacío raro, como si alguien hubiera reacomodado los muebles de una casa mientras yo estaba fuera. Donde antes había una decisión, ahora había un mensaje genérico. Su solicitud está en revisión. Me quedé inmóvil. Actualicé la página. Cerré sesión. Volví a entrar. Nada. Me sudaron las palmas. Sentí el estómago caer como en un elevador. Pensé que tal vez era un error técnico, y aún así mi cuerpo reaccionó como si me hubieran quitado el aire. Bajé a la cocina por agua y mi mamá estaba ahí, en pijama, guardando cosas como si el insomnio fuera rutina. Me preguntó si estaba bien. Yo dije que sí, con la voz demasiado alta. Ella se quedó mirándome y dijo: «No te exijas tanto. A veces uno se obsesiona con cosas que no son para uno». Esa frase, dicha con cansancio, me pegó más que cualquier insulto directo. Volví a mi cuarto y revisé mi correo. Nada nuevo. Revisé spam. Nada. Mi teléfono vibró con otra llamada de admisiones y la dejé ir, porque me dio miedo que confirmaran que lo que yo había visto antes había sido un accidente. Esa madrugada apoyé la frente contra la pantalla apagada de la laptop como si pudiera calentarse con mi desesperación. Me sentí ridícula por llorar por un portal, por un texto, por una interfaz, pero también me sentí furiosa, no contra alguien específico, sino contra la idea de que mi vida podía cambiar con un refresh. Al día siguiente en la mesa, Sara comentó que había escuchado que a veces esas universidades mandan cosas por error, y se rió como si contara un chiste inocente. Mi hermano se rió también, sin saber. Yo me quedé callada, porque en ese momento entendí que si no decía nada, el mundo iba a asumir la versión más cómoda, que yo nunca había estado cerca, y lo peor era que por un segundo yo misma casi lo creí. La llamada que finalmente contesté no fue por valentía, fue por cansancio. Mi mamá estaba en el pasillo, discutiendo con Sara por algo doméstico, y escuché, como al pasar, a mi tía decir: «Déjala, ni que fuera Princeton». Lo dijo con esa ligereza cruel que no suena cruel porque viene envuelta en risa. Algo dentro de mí se rompió, no en pedazos dramáticos, sino como un hilo que se suelta. Mi teléfono vibró en la mano, otra vez el número de admisiones. Contesté antes de pensar. La voz al otro lado fue amable, profesional, como si estuvieran hablando del clima. Me pidió confirmar mi nombre, mi fecha de nacimiento, y luego hizo una pausa pequeña. Esa pausa se me quedó en el cuerpo como un mal presente. La espera posterior fue peor que cualquier rechazo que yo me hubiera imaginado, porque no había una historia clara para contarme. En la escuela, la gente hablaba de festejos, de camisetas con nombres de universidades, de fotos con globos. Yo guardaba mi teléfono en el bolsillo como si fuera una piedra. Mi consejero me pidió que le contara qué estaba pasando, y yo le dije que había un tema administrativo. Él me miró con esa cara de adulto que no sabe si consolarte o juzgarte. En casa, Margaret repetía que «no te ilusiones», como si fuera una oración para protegerse ella misma del miedo. Sara dejó de preguntar por un tiempo, lo cual fue casi peor, porque su silencio venía con suposiciones. Una tarde, mi hermano me pidió ayuda con un formulario y yo lo ayudé sin resentimiento, porque él no entendía nada de esto. Me sorprendió descubrir que no lo odiaba, solo envidiaba la facilidad con la que el mundo lo asumía capaz. En mi cuarto volví a leer mi ensayo personal y me pareció que estaba escrito por una chica que creía en la estabilidad, una chica ingenua. Una noche recibí un correo de Princeton, solo una invitación a un webinar sobre investigación subgraduada. No era una aceptación ni un rechazo, era un recordatorio de que existían lugares donde la gente hablaba de ideas como si fueran cosas cotidianas. Me quedé viendo la invitación con una sensación rara, como si me estuvieran mostrando una ventana que tal vez nunca podría abrir. No entré al webinar, no quería sentir más,
pero tampoco borré el correo. Lo dejé ahí como un objeto que no sabes si conservar o tirar. En la cocina, mi mamá habló otra vez de dinero y dijo que no sabía cómo íbamos a pagar cosas grandes. Yo estuve a punto de mencionar el grant, pero me detuve porque no quería que ella lo usara como consuelo falso antes de que nada estuviera resuelto. Había días en que me preguntaba si todo este esfuerzo era una manera de retrasar una vida más simple, una vida donde yo no fuera la rara. Y luego había noches en que una ecuación me salía bien y yo sentía, por un segundo, que sí pertenecía a algún lugar, aunque todavía no supiera cuál. Ese período me enseñó algo sin que yo lo quisiera, que el limbo no es solo una espera, es una identidad, y yo estaba viviendo dentro de ella. Cuando llegó una carta nueva, no abrí el sobre de inmediato. Lo sostuve en la mano un buen rato, sintiendo el borde del papel bajo el pulgar, como si así pudiera adivinar su contenido. Me senté en la mesa de la cocina porque era el único lugar donde me parecía permitido recibir noticias grandes, aunque nadie estuviera viendo. Era del MIT y no fue una decisión final de admisión, fue una comunicación sobre una beca competitiva para estudiantes prospectivos, una de esas cosas que suenan impersonales, pero que para mí se sintieron como aire fresco. Mencionaba un $180,000 Merit Scholarship asociada a una ruta académica específica si se cumplían condiciones. Era otra vez un sí, otro contrato con el futuro. Yo leí la cifra 2 veces porque mi cabeza no la aceptaba. Luego escuché pasos y doblé el papel rápido, lo metí debajo de un libro. Mi mamá entró y me preguntó si quería que comprara leche. Yo dije que sí, y me odié por mi normalidad. Ella notó el sobre a medio esconder y dijo, ¿es de la escuela? Yo asentí. Bueno, dijo ella, pero no te vayas a poner triste si no sale. Esa frase me salió cara porque era amor disfrazado de precaución, y yo ya estaba cansada de vivir en precaución. Cuando ella salió, volví a sacar el papel y lo volví a leer, y me di cuenta de que mi vida estaba llena de documentos que yo no me atrevía a poner sobre la mesa. Sara llamó esa noche y preguntó si yo ya había elegido algo cerquita. Yo dije que todavía no. Sara soltó un suspiro y dijo, «Es que, mija, luego te vas, ¿y para qué? Una mujer con tanto estudio se queda sola». La primera vez que dije algo completo no fue planeado. Fue un comentario pequeño de Margaret en un almuerzo cualquiera cuando yo estaba lavando platos. Dijo, «Bueno, lo bueno es que tu hermano sí va a salir adelante. Y tú, pues, tú siempre has sido más tranquila». Tranquila, como si mi silencio fuera mi destino, no mi estrategia. Sentí el agua caliente en las manos y sin girarme dije, a mí se me cayó una aceptación del portal. Lo dije así, feo, sin poesía, como quien confiesa que se le cayó un vaso. El agua siguió corriendo. Mi mamá se quedó quieta detrás de mí. Sara, que estaba de visita, dijo, «¿Cómo que se te cayó?» Yo respiré y conté, rápido, lo mínimo, que había visto una decisión, que luego desapareció, que llamé y me dijeron que fue un error administrativo, que estaba en revisión otra vez. No dije nombres al principio. Sara hizo una cara de duda y dijo, «Ay, eso suena a excusa». Mi mamá preguntó, «¿Cuál universidad?» Yo seguí lavando un plato que ya estaba limpio y dije, «Stanford». La palabra quedó flotando en la cocina como un olor fuerte. Nadie gritó, nadie celebró. Margaret soltó una risa nerviosa, como si yo hubiera dicho una tontería. Sara abrió la boca y la cerró. Mi mamá se sentó en una silla y se quedó mirando sus manos, como si de pronto se hubiera acordado de todas las veces que me dijo que no era para mí. Mi hermano entró después y preguntó qué pasaba, y nadie supo explicarle sin sonar raro. Yo no me sentí victoriosa, me sentí expuesta.
como si me hubiera quitado una capa de piel. Esa noche mi mamá tocó mi puerta y me preguntó por qué no le había dicho antes. Yo le contesté la verdad que más me dolía, porque no quería que me lo quitaran con palabras. Ella se quedó callada mucho tiempo, y al final solo dijo: «No sabía que lo querías tanto». No me abrazó, no lloró. Solo se fue a su cuarto y cerró la puerta despacio. Yo me quedé sentada en mi cama, mirando mis carpetas, sintiendo que por fin había dicho algo real, y aún así, el mundo no se había vuelto más claro. Era raro. El secreto se había ido, pero la incertidumbre seguía ahí, igual de pesada. Me di cuenta de que contar la verdad no siempre te libera. A veces solo cambia la forma de tu soledad. Después de eso, el ambiente en casa cambió, pero no de manera bonita ni fea, solo tensa, como cuando alguien movió un mueble y todos se tropiezan al pasar. Sara empezó a hablarme con un cuidado extraño, como si yo pudiera romperme, y eso me irritaba más que su rudeza. Margaret evitaba el tema y se enfocaba en cosas pequeñas, en recetas, en el clima. Mi mamá se volvió silenciosa, y yo notaba que me miraba cuando creía que yo no me daba cuenta, como si estuviera intentando reconocer a su hija de nuevo. Llegó otra carta semanas después, y esta vez la abrí frente a la ventana, con luz de tarde que hacía que el papel se viera casi dorado. No voy a describirlo como un momento cinematográfico porque no lo fue. Fue más bien una exhalación. Venía con una oferta clara de 125K full ride, asociada a una decisión final que, por fin, se sostenía sin desaparecer al refrescar la página. Me quedé mirando la cifra y luego miré mi cuarto, mis paredes, mi cama, como si todo eso fuera a quedarse atrás de forma irreversible. Se lo enseñé a mi mamá sin emoción exagerada, solo extendiéndole el papel. Ella lo leyó despacio, con el ceño fruncido, y cuando terminó dijo: «¿Y te vas a ir?». No dijo «felicidades», no dijo «lo sabía», solo preguntó eso como si el logro fuera secundario frente a la amenaza de distancia. Yo le respondí: «Sí», y esa palabra fue la más difícil que dije en toda la historia. Sara, cuando se enteró, dijo que estaba orgullosa, pero de inmediato agregó: «Solo no te vayas a volver presumida». Yo asentí, porque ya no tenía energía para corregirla. Mi hermano me felicitó de verdad, sorprendentemente simple, y me dio un abrazo torpe. Margaret me dijo que rezaría por mí, y en su voz había miedo, no maldad. Esa noche, cuando todos dormían, yo me senté en el suelo otra vez, como al principio, y abrí mis carpetas por última vez. No sentí triunfo, sentí duelo. Me di cuenta de que una parte de mí se había acostumbrado a luchar en secreto, y ahora que las cosas eran visibles, no sabía quién era sin esa clandestinidad. Había tanto por hacer: mudanza, papeles, despedidas, pero lo que más me pesaba era otra cosa. Entender que mi familia no se había equivocado por completo. Sí era tranquila, sí era callada, solo que yo había usado esa calma como una máscara para llegar hasta aquí sin que me detuvieran. Y ahora tenía que aprender a vivir sin esconderme, aunque todavía no supiera cómo. Antes de dormir, recibí un correo de una oficina académica mencionando futuras oportunidades, y lo dejé sin abrir hasta la mañana. No por miedo esta vez, sino porque quería, por primera vez, decidir el ritmo de mi propia vida. Los años siguientes se mezclaron como se mezclan los recuerdos cuando estás lejos. Aeropuertos, dormitorios, bibliotecas con olor a polvo viejo, cafeterías donde nadie sabía tu historia familiar. Hubo una ceremonia de becas donde alguien pronunció mi nombre con una seguridad que yo todavía no sentía, y yo caminé al escenario con los hombros tensos, sonriendo como si supiera qué hacer con el reconocimiento. Hubo un día en que recibí una carta con un sello elegante que mencionaba Phi Beta Kappa,
Y mi primera reacción fue mirar alrededor, sola en mi cuarto, como si alguien fuera a entrar a decirme que era un error administrativo otra vez. La paranoia tarda en irse. En una graduación me dieron Graduation Honors y mi mamá tomó fotos con las manos temblorosas, como si por fin se permitiera creer. Sarah vino, me abrazó y dijo, «Mira nada más, ¿quién lo diría?». No lo dijo con maldad, lo dijo con asombro, y yo me quedé pensando en cuántas veces, «¿quién lo diría?», es una forma elegante de admitir que no te imaginaron capaz. Margaret envejeció más rápido de lo que yo aceptaba, y en sus llamadas me preguntaba si comía bien, si dormía, si estaba cuidándome. Nunca me preguntó qué estaba investigando, y yo tampoco se lo exigí. Con el tiempo, aprendí a no mendigar interés donde solo había cariño práctico. Hubo noches de estudio igual de duras que las de la preparatoria, pero diferentes porque esta vez nadie me estaba mirando con duda. La duda era mía, interna, silenciosa, insistente. Y sí, en algún punto entré a un programa de doctorado totalmente financiado, pero lo digo así, como quien menciona un trámite que se volvió vida. Después, mi trabajo empezó a pagarme más de lo que mi mamá imaginaba cuando decía algo práctico, y aún así yo seguía guardando mis papeles en carpetas, por costumbre, por trauma, por identidad. A veces recibía correos de reconocimiento académico y me daba más miedo que alegría, porque el reconocimiento se parece demasiado a una luz que te descubre. Cuando llamaba a casa, mi hermano hablaba de su vida, de sus problemas normales, y yo agradecía que ya no tuviéramos que competir por atención. Pero había algo que nadie notaba. Yo ya no contaba todo, no por secreto, sino por paz. Había aprendido que la distancia no solo separa ciudades, separa expectativas, y esa separación, lenta y constante, empezó a sentirse como una forma de respirar. La última vez que pensé seriamente en ese portal que se vació fue en una noche sencilla, muchos años después, cuando volví a casa por unos días y dormí en mi cuarto de siempre. La pintura seguía igual, un poco desgastada cerca del interruptor. En el closet todavía había cajas con recuerdos, viejas fotos, un llavero, folletos doblados. Encontré, en el fondo, la carpeta azul donde guardaba todo, y me senté en el suelo como antes, con la misma postura de adolescente que intenta desaparecer. Abrí la carpeta y vi las cartas, el 95K Renewable Grant, el 180K Merit Scholarship, el 125K Full Ride. Vi mi reporte del SAT, el 1580 doblado, y me reí bajito, no de burla, sino de tristeza por lo mucho que me costó sostener ese número en silencio. Escuché a mi mamá moverse en la cocina, más lenta, y a Margaret toser en la sala, más frágil. Sarah ya no vivía cerca, mandaba mensajes de vez en cuando con emojis torpes. Emma me escribió una vez al año para preguntar cómo estaba, como si todavía no supiera en qué me había convertido. Mi hermano pasó por el pasillo y me vio con la carpeta abierta. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo, ¿sigues guardando eso? Yo asentí. Él sonrió, cansado, y dijo, «Qué raro, ¿no?, que una página te haya cambiado la vida». Y yo quise corregirlo, decirle que no fue la página, que fue todo lo que vino antes, todo lo que no se vio, pero no lo hice, porque ya no necesitaba tener razón frente a nadie. Cerré la carpeta despacio y la volví a guardar. A la mañana siguiente me fui temprano a caminar sola por el vecindario. El aire olía a tierra mojada y a pan tostado de alguna casa. Nadie me reconoció, nadie me comparó. Sentí una paz rara, como si por fin pudiera ser solo una mujer caminando, sin que su valor dependiera de una pantalla, de un apellido, de una mesa familiar. Cuando regresé, mi mamá me preguntó si quería café. Yo dije que sí, y nos quedamos en silencio, compartiendo algo que no necesitaba explicarse. Me di cuenta ahí, sin fanfarria, de que lo que yo había buscado tantos años no era una aceptación, era poder irme y volver sin sentirme pequeña, y eso, al final, no se imprimía en ninguna carta.